Así me veo bien. ¿Así? Bueno, vamos a comenzar. Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores, bienvenidos a mi canal una vez más. Tomen su cafecito, su merendita, lo que quieran ustedes coger para comenzar con el video del día de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carla y soy una chica que comencé recientemente en YouTube. Si no se han suscrito, espero que se suscriban, que le den like al final del video si les gustó y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videito nuevo. Ahora sí, a lo que vinimos. Como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando, les voy a estar contando a ustedes cómo salí de Cuba. Y bueno, yo salí de Cuba un 25 de julio del 2023. ¿Y cómo fue? Por travesía, viajar hacia Nicaragua y hacer la travesía que regularmente hacen los cubanos, que atraviesan lo que es Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a Tapachula, México. Entonces yo salí de Cuba el 25 de julio, el vuelo salía a las 2:30 de la tarde y estuve llegando a Tapachula el día 28 de julio, aproximadamente sobre las 8:30, 9 de la noche. Aproximadamente fueron 3 días de transcurso desde Nicaragua hasta Tapachula. Fueron tantas emociones vividas en un momento de alegría porque sabías que pronto ibas a cumplir tu meta, de tristeza porque dejabas a muchas personas atrás, dejabas todo lo que tú conocías en tu vida, todo se quedaba atrás. Y de miedo, también miedo porque estás en un lugar diferente al tuyo, donde tú no conoces a nadie, donde todo es nuevo para ti, donde tú has escuchado muchos cuentos de peligros y cosas que pasan en las travesías. Entonces la aventura comienza, por lo menos mi aventura comenzó en el aeropuerto de La Habana, porque yo había ido otras veces al aeropuerto de La Habana, pero había sido, ¿sabes?, a recoger personas y tal, nunca había pasado de la puerta para allá. Entonces cuando ya tú estás en ese momento, ya por lo menos yo veía todo diferente, ya para mí, ya yo estaba allá en el Yuma, como dicen la gente. La primera cosa sí que recuerdo fue en el baño del aeropuerto. Ay, Dios mío, yo entré al baño y tal, me levanto de la taza y veo que la taza se descarga sola, literalmente. Yo pasé un susto que yo no les puedo explicar el susto que yo pasé. Yo me reí y decía, caballero, que no sé, no es ignorante, qué guajira yo soy, caballero. Pues nada, ya después llegó el momento de montarte en el avión. Literalmente las paticas a mí me temblaban. Yo decía, ay, Dios mío, yo me voy a caer de esto, yo me voy a caer de esto. Y caballero, el vuelo ese estaba lleno de cubanos. Bueno, ese viaje a Nicaragua es de cubanos solamente. Ahí tú veías niños, jóvenes, ancianos, personas de todas las edades y, ¿sabes? La persona de la travesía, el cubano que se va por travesía se conoce a legua porque siempre anda literalmente con una mochilita en el hombro, pantaloncito, zapatillas. Ese es el uniforme de las travesías. Y no les puedo explicar la tristeza, caballero, cuando yo miré así para abajo y se veía Cuba y de pronto, ¿sabes? Ya se veían las cosas más pequeñas y veía que te ibas alejando y se me vino un nudo en el pecho que yo recuerdo esa sensación todavía y me da una tristeza tan grande porque uno siempre sueña con ese día, pero cuando ya te toca el momento uno dice, wow, no lo puedo creer, es algo que tú no lo crees hasta el momento que lo estás viviendo y aún así cuando lo estás viviendo no lo crees. Entonces pues nada, el avión salió, llegamos a Nicaragua. Cuando yo llegué a Nicaragua, ahí me estaba esperando la coyote, la persona que iba a estar, la persona encargada de mi travesía. Ahí me monté en un taxi porque todo está, caballero, muy bien planificado. Ya la persona ya me conocía, yo le había mandado previamente una foto de cómo iba a ir yo vestida. Yo sabía también cómo la persona iba a estar vestida. Yo vi a la persona y me monté en un taxi, ahí rápido compramos un chip, es decir, una línea, para yo poder comunicarme con mi familia y decirle que ya estaba bien, de que yo había llegado a Nicaragua. Y de ahí fui con esa persona para un hostal o un hotel donde me bañé, donde comí y me puse mi ropa ya deportivamente para comenzar
la travesía. Madrugada del día 26, como a las 5 de la mañana, de ahí, ¿sabes? Me fui para lo que es, salimos en una guagua, donde literalmente estaba yo sola literalmente, personas que yo no conocía de otros países y tal, para lo que es la frontera de Nicaragua con Honduras. Bueno, yo llegué en esa guagua sola, llegué a la frontera de Honduras, ahí me estaba esperando un muchacho, otro coyote que literalmente tenía, ¿sabes? Era menos que yo, tenía como 19 años. Si me estás viendo, un saludo, no voy a decir nombre, caballero, no quiero decir nombre. Y muy amable, y ahí me montaron como en un tipo de unos visitarse así, pero no como en Cuba que tú le das a pedal, eran como unos moticos que tenían atrás asiento para montar a las personas, y me llevaron ahí a hacer el salvoconducto. Yo les digo que yo llegué a este lugar como a las 2 de la tarde, desde las 5 de la mañana que ya había salido. Fue un viaje súper largo. En aquella guagua que yo no le puedo explicar, habían personas de todos los países del mismo Nicaragua. Y ¿qué les puedo explicar? El calor, la desesperación, el miedo, porque yo decía, me están mirando, me van a hacer algo. Yo ni hablaba porque yo no quería ni que conocieran que mi acento era de otro país, ni nada. Y bueno, a las 2 de la tarde yo dije, ay Dios mío, tú vas a ver que aquí va a haber una cola, porque para hacer el salvoconducto siempre hay como que muchas personas. Pero gracias a Dios, en el momento en que yo llegué, no habían personas, no había cola de ningún tipo. Incluso llegué justo a tiempo porque ya salía la última guagua que salía de la frontera de Honduras para Guatemala. Ahí terminé, saqué mi salvoconducto, rápido me montaron en la otra guagua y salí rumbo de Honduras a Guatemala. Y ahí yo no les puedo explicar aquella parte, en aquella guagua había una parte donde había mucho polvo. Incluso yo llevé como un gorro así del invierno, me puse el nasobuco porque era una guagua que estaba cerrada, pero el polvo entraba, era un polvo blanco que yo no les puedo explicar lo que se llenaba de polvo dentro de aquella guagua. Mirabas por las ventanas y veías, no sé, eran como unas lomas bien altas y tú veías así para abajo. Y yo decía, ay, Dios mío, si esta guagua se cae, ya este es mi fin, terminé mi carrera artística. Ahí en esa guagua, otras horas más hasta llegar hasta llegar a Aguascalientes, si no me equivoco. Hasta llegar, sí, perfecto, hasta llegar a Aguascalientes, donde ahí en Aguascalientes me esperó otra persona más y fui para otro hotel donde me bañé, comí y descansé, porque en la noche salíamos para lo que es atravesar Guatemala, porque la guagua que era de Honduras fue hasta Aguascalientes, que es donde empezaba Guatemala. Entonces en la noche salimos para atravesar lo que es Guatemala. Caballeros, les voy a hacer el cuento. Era un taxi, literal, ubíquense, un carro turismo en Cuba, que ustedes saben que esos carros están diseñados para, a ver, 5 personas, contando al chofer, 6 personas. Bueno, en ese auto íbamos de 12 a 15 personas apretados en la noche, escondidos, porque ya Guatemala, ya el salvoconducto de nosotros en Guatemala no servía para nada, ya eso era algo aparte. Ya nosotros en la parte de Guatemala ya íbamos como ilegales y teníamos que andar escondidos. Eran unos carros donde iban de 12 a 15 personas, en el mío habían 12 personas, donde yo iba en las piernas de otra persona que yo ni conocía, pero bueno, no tocaba de otra. Y ahí salimos y fueron 5 horas en ese auto apretados hasta llegar a una terminal de buses. Caballero, aquello fue impresionante. Cuando llegamos a la terminal de buses, era de madrugada porque salimos en la noche, como a las 8 de la noche, 9, llegamos como a las 1 o 2 de la mañana, algo así. No recuerdo bien, sé que era de madrugada y que el viaje de ahí a donde estábamos fueron 5 horas. Ahí estuvimos como 1 hora esperando, y dividieron a todas las personas por grupo, porque no se crean que mi carro era el último. No, espérense. Esta historia es más larga. Eran varios autos, eran una caravana de autos. Yo me acuerdo que la persona, el coyote mío, me dijo, tú te vas a sentir como si estuvieras en Rápido y Furioso. Y yo en mi mente decía, ¿por qué me habrá dicho como si estuvieras en Rápido y Furioso? Recuerda que la película de Rápido y Furioso eran todos ellos manejando a tremenda velocidad y se comunicaban
por unos teléfonos walkie-talkie, como decimos en Cuba, y aquí, así mismitico. Se comunicaban aquí, la patrulla está por el lado, bajen el tubo del otro, párense, esperen, ya despejado, así mismo. Y los choferes iban, vaya, a kilómetros por hora, no sé, rapidísimo iban esa gente. Y lo más lindo, manejando con una mano, porque con la otra mano estaban comunicándose con la gente y teníamos que parar, y había un momento que teníamos que parar y teníamos que agacharnos así a escondernos. Ay, cabrón, no, yo no quiero contar aquello. Bueno, estábamos en la terminal, ya nos montamos en otra guagua, donde en esa guagua, caballero, fueron, ay Dios mío, 20 horas. 20 horas en una guagua, pero gracias a Dios íbamos más cómodos. Pero ¿qué fue lo más triste en esas 20 horas? Que teníamos que guardar los celulares, ¿sabes? Tu mochila te la recogían y tú tenías que guardar el celular tuyo dentro de esa mochila y apagarlo. Es decir, que tú ibas a estar 20 horas incomunicado con tu familia sin saber nada de nadie, ni ellos saber nada de ti. Pero nada, yo tuve, ¿sabes? No tuve ni chance de decirle a nadie porque yo no sabía que los teléfonos lo iban a recoger. Yo no sabía nada de eso. Yo me enteré en ese momento que dijeron, vamos guardando todo el mundo maletines, sus teléfonos maletines apagados, porque si lo tienen encendido o se los detectan, no sé, no voy a decir nombres, las personas que se dedicaban a coger personas y pedir rescate por ellos, ya me entendieron. Bueno, yo iba cagada, imagínense, yo iba solita, pero gracias a Dios, como todo, siempre en las travesías, la persona que ha hecho travesía sabe de lo que yo estoy diciendo, siempre hay más cubanos y uno como que se asocia a otros grupos, se une a otras personas. Yo en esa parte de ese viaje, esa guagua, me uní con unas personas que ahora no recuerdo muy bien el nombre, ya no me acuerdo muy bien de dónde era. Si me están viendo, les mando un saludo bien grande y muchas bendiciones y muchas gracias por todo. Personas que uno se encuentran, y con esas personas yo me uní y estuve esas 20 horas con ellos. En el transcurso de esas 20 horas la guagua se rompió, se le ponchó una goma. Bueno, se rompió, tuvimos que ir hasta un pueblecito donde arreglaron la guagua y entonces ahí seguir en nuestro camino. Pero ese transcurso demoró 2 horas, es decir, que esas 20 súmale 2, fueron 22 horas y los llevaron para otra casa. Ahí sí estaban todo el mundo juntos. Habían personas sentadas, otras personas en el piso, ahí ibas al baño, tomabas agua, te vendían agua, comprabas otro chip porque ya el que tú tenías ya no te servía, tenías que comprar uno Telcel, que era el que te iba a servir para cuando cruzaras del lado allá, que era el que te iba a servir en México, porque ya el que tú habías comprado ya no te servía. Por la parte de montarnos en lo que es la falsita esa, que es como literal una falsa de palo, donde había una persona parada y con un palo largo la iba moviendo así y, ¿sabes? Te cruzaban el río de una parte a la otra. Es decir, crucé el río y después cuando crucé el río nos pusieron en otra casa, había a esperar en otra casa más porque ellos se ponen como a vigilar a ver cómo están las cosas. Y ahí esperamos como unos 20 minutos. Ya le estoy haciendo este cuento, ya era de noche. Y nos tocó la parte que más miedo me dio a mí en toda la travesía. Entonces tocó la parte de pasar el puente movedizo, el puente colgadizo, perdón. Era un puente que si tenía 20 tablas le faltaban 10. Entonces ya ustedes se pueden imaginar, aquel puente yo lo tuve que pasar de noche, donde yo no veía nada, pero le faltaban tablas y aquello eran, ¿sabes? Una filita india, como decimos nosotros los cubanos, una persona detrás de la otra, en aquel puente que se movía y se movía y se movía y le faltaban tablas y eran pequeñitos. Si me dije, vaya, yo lo veía más largo de lo normal, porque yo no veía que se acababa aquel puente. Y entonces cuando ya tú cruzabas el puente, ya había como una, ¿sabes? Una fila de taxis donde ya te volvían a formar en la fila y ya entonces ahí ya tú cogías el taxi que te iba a llevar hasta allá. Ya tú estabas en México, pero ya cogías el taxi que te iba a dejar ahí en Tapachula. Bueno, y ahí me monté en mi taxi, ahí en Tapachula ya yo tenía prevista una persona que me iba a estar esperando una renta. Les mando un beso a todos, a Tico, a Diani, a Raide, a Kiki, a todos les mando un beso. Ellos estaban en esa renta y ellos me acogieron ahí y entonces en esa renta
fue en la, ¿sabes? En la primera renta que yo estuve ahí en Tapachula. Bueno, entonces ya llegué a Tapachula, eran como las 8 y pico, 9 de la noche cuando llegué. Ahí me bañé, comí y descansé. Fue el final de mi travesía hasta Nicaragua. Ahí en Tapachula estuve un mes y pico pidiendo la cita, ¿no? Y en ese tiempo estuve trabajando. Primero comencé trabajando en una boletería, en la boletería La Artilla, que era un lugar así, era como una tienda donde vendían uniformes, medias, ¿sabes? Calceta para los uniformes de los niños, vendían ropa interior, era una tienda como de uniforme, pero aparte de eso vendían otros artículos. Ahí yo trabajaba todos los días, no descansaba ningún día, yo trabajaba de lunes a lunes, excepto los domingos que se salía un poco más temprano. Y ahí fue lo primero que yo aprendí. Entonces ahí era diferente porque eran productos, es decir, ropas y cosas de que yo nunca había visto, con nombres diferentes que en mi vida yo jamás había escuchado. De nosotros es un pullover, para ellos playera, y entonces yo tuve que aprenderme todos esos nombres y saber, aprender un poco de sus culturas y de sus cosas para yo entonces poder vender en la tienda. Fue algo un poco difícil, pero poco a poco yo le fui cogiendo con la vuelta, como decimos los cubanos, y fui aprendiendo. Y ahí en esa tienda estuve como un mes, casi un mes, hasta que Cristian, mi novio, me consiguió otro trabajo en otra tienda, pero no era como de esa, era una tienda de ropa de paca. No sé si saben lo que es la ropa de paca. La ropa de paca es la ropa usada, como en Cuba le dicen la ropa de donaciones, pero con mucha más calidad, porque eran ropa de paca pero seleccionada. Había muchas ropas de paca de que eran nuevas, y en esa tienda nosotros se vendía ropa de paca, era ropa clasificada, es decir, que era de paca pero era como la mejor. Y ahí en esa tienda, bueno, ya era parecida a la otra, vender cosas, pero ahí conocí también, aparte que en la otra tienda, conocí, trabajando en la Ardilla, fue donde conocí a todas mis amigas, a todas las amistades que hice en la travesía, aparte de Diana, que ya la conocía, a Raide, a su novio, a Kiki, a Tico, los conocí porque me recibieron en su renta. Hicimos una amistad, caballero, muy bonita, porque todas estábamos igual. Estábamos lejos de nuestra familia y estábamos ahí, caballero, trabajando, haciendo un dinerito para poder sustentarnos el tiempo que íbamos a estar ahí. Y entonces, bueno, ahí me llevé esas amistades y esas enseñanzas. Después ya, como les comentaba, trabajé en esa tienda de paca donde conocí a otras personas también que me las llevo en mi corazón. Bueno, como habían cubanos en Tapachula, caballero, yo me acuerdo que yo me paraba en la parte de afuera de la tienda, ¿sabes? A promocionar las ropas y las cosas, porque yo decía, playera, llévense su playera, 5 pesos, blusas, pantalones, pesqueros. Y me acuerdo que las personas cuando me escuchaban hablar me decían, tú eres cubana. Y, ¿sabes? Eran cubanos, había muchísimos cubanos, incluso en la tiendecita de nosotros compraban muchas personas de Cuba, muchas ropas compraban ahí. Y aquello fue una experiencia única porque cada vez que tú estabas en un lugar y veías a un cubano, siempre el cubano primero que se preguntaban era, ¿sabes? Que te preguntaban era, ¿de dónde tú eres? ¿De qué parte de Cuba tú eres? Y entonces a uno le daba una alegría, ¿sabes? Entre tantas personas que no eran de tu país ni nada que ver con tu cultura, encontrar a alguien que tuviera que ver algo contigo era súper emocionante. Entonces yo hablo con Cristian. A Cristian, para las personas que no saben, a Cristian yo lo conocí desde el aeropuerto de La Habana. Hicimos amistad, Cristian, yo y Odailis, una amiguita de él que estudió con él. Entonces casualmente estábamos sentados en el mismo avión, ¿sabes? Bueno, ay Carla, literalmente. Obviamente estabas en el mismo avión, pero estábamos en los mismos asientos. Yo estaba en el asiento de la ventanilla, Odailis estaba en el asiento del medio y Cristian estaba en el otro asiento. Y entonces pues nada, en aquel entonces yo y Cristian éramos solamente amigos. Y entonces yo hablé con Cristian porque él estaba en una renta donde estaba mucho más cómoda que en el lugar donde yo estaba. Entonces hablé con él y él me consiguió un espacio donde él estaba rentado. Y entonces fui para allá, para la renta de Cristian. Cristian estaba solo en un registro y entonces yo y Cristian hablamos y dijimos, mira, vamos a hacer un registro tú y yo, porque como nosotros dos tenemos el mismo apellido, él se llama Cristian Figueredo y yo me llamo Carla Figueredo, dijimos, bueno, a lo mejor, como tenemos el mismo apellido, a lo mejor nos hagan como familia
y amor nos llega a la cita más rápido. Y efectivamente así fue. Nosotros hicimos un registro nosotros dos juntos y entonces, bueno, la cita de nosotros cayó un día 25 de septiembre, que no se me olvida así, no sé si fue un 25 de septiembre que Cristian me dio la noticia que nos había caído la cita, y entonces ya el día 27 nosotros empezamos nuestra travesía hasta, no, mentira, estuvimos un tiempito ahí en Tapachula, pero ya teníamos que irnos porque en aquel entonces ya habían quitado los viajes directos desde Tapachula hasta Ciudad de México, para entonces uno irse hasta Ciudad de México, hasta la frontera, para entonces uno entrar a los Estados Unidos. Porque hubo un tiempo que las personas, ¿sabes? Directo viajaban de ahí a la frontera. Ya en ese tiempo que yo estaba en Tapachula fue todo el revuelo aquel de que ya las personas no podían viajar directo desde ahí, habían quitado todo aquello. Bueno, entonces la gente tenía que hacer entonces travesía desde ahí de Tapachula hasta Ciudad de México. Caballero, literalmente esa es la peor travesía. Entonces, la travesía la cita de nosotros estaba programada para el día 15 de octubre. Era la cita de nosotros por el puerto de San Isidro a las 6 de la mañana. Nosotros salimos para Ciudad de México. Nosotros nos pagamos coyotes porque habían coyotes que estaban pidiendo 1.600, 1.800, 1.500 para, ¿sabes? Para dejarte en lo que es la Ciudad de México. Y caballero, éramos yo, Cristian y 3 personas más, Kiki, su hermano, Kirenia, y entonces nosotros dijimos, no vamos a pagar ningún coyote, porque habíamos escuchado personas de que decían de que se podía ir de combi en combi, ¿sabes? Coger combi, son las guaguitas aquellas pequeñas que hay en México, y ir atravesando los pueblos así, de combi en combi, de guaguita en guaguita, y te ahorrabas todo ese dineral que estaban pidiendo los coyotes. Y así lo hicimos, mi gente. Salimos en la tarde en una guagua, cuya guagua nos bajaron en el tercer retén, nos bajaron, eran como las 10:30 de la noche, casi 11 de la noche. Nos bajaron, caballeros, de esa guagua. Y ahí tuvimos que caminar debajo del agua, porque estaba lloviendo, a esa hora de la noche. Caminamos creo que como 20 kilómetros, éramos 5 cubanos y aproximadamente 100 haitianos, caminando de noche por una carretera que aquello era monte, no sé, Siberia. Imagínense usted una boca de un lobo, aquello oscuro, por un lugar que tú ni conoces, con tremendo miedo, alrededor de personas que no hablaban ni el mismo idioma tuyo. Entonces, después de ahí caminando todo ese tramo, nos encontramos con un grupo de cubanos que eran como 50, que había un niño que incluso se había hasta desmayado, un niño, había una mujer embarazada. ¿Qué les puedo contar? Después de ahí caminamos un tramo con esas personas, pero esos 50 cubanos después se nos fueron de la vista, ¿sabes? Se nos perdieron de la vista nosotros, no me acuerdo ni qué fue lo que pasó, y seguimos nosotros 5 solitos hasta llegar había un señor que con su carro te llevaba hasta un retén, y en ese retén tú tenías que bajarte, pasarlo caminando, porque el lío de los retenes eran que tú no podías ir en ningún medio de transporte. Tú podías pasar por delante de ellos sin problema ninguno caminando, pero si tú ibas arriba de una yegua, de arriba de la yegua ellos te bajaban y tú tenías que ir caminando. Entonces nos montamos en un camioncito así, apretados todos a la parte de atrás, así como del camioncito, hasta llegar a un pueblito, a una terminal de un pueblito, donde, caballero, ese día nunca se me olvida, tuvimos que dormir en el piso, arriba de cartones, para después en la mañana coger una guagua para Arriaga. No me acuerdo de ese pueblo, Arriaga. Después de ahí, cuando llegamos a Arriaga, ya fueron de moticos en motico, así de pueblo en pueblo lo estuvimos haciendo, combis también cogimos. Caballero, en los retenes nos quitaron dinero. A nosotros el primer retén donde tuvimos que pagar nos quitaron 500 pesos. Y después 500 pesos por persona, que 500 pesos mexicanos son 500 pesos mexicanos. Porque la persona en Cuba que me está mirando dice, 500 pesos con 500 pesos nosotros en México hacíamos una compra de comida, caballero. Nos quitaron 500 pesos por persona, y después en el próximo retén nos quitaron 1.000 pesos para al final, después en el otro, bajarnos y tener que volver a caminar nuevamente
que caminamos aproximadamente de 50 kilómetros. Las personas que me dirán, Carla, 50 kilómetros, Juan Puebla a los pies bajo el sol. Yo no me quiero acordar de aquello. Después, llegando, nosotros nos fuimos, Carla, ya casi llegando a lo que es Oaxaca. Estaba bien lejos, ¿sabes? De donde nosotros estábamos a Oaxaca, porque son nombres de pueblos, caballeros, muy raros, que yo no me acuerdo ahora los nombres de los pueblos. Sé que era un pueblo, eran unos pueblos antes de Oaxaca, pero quedaba súper lejos. Ubíquense de que yo estaba en Matanza y que el pueblo y que Oaxaca me quedaba en Camagüey, para que me entiendan. Entonces ahí cogimos un auto blanco, era una droga blanca, nunca se me olvida, que supuestamente nos iba a dejar en el retén que estaba antes del pueblo antes de Oaxaca. Y que les cuento, caballero, que ahí libramos de una, porque esa misma camioneta blanca en la que nosotros nos montamos, nosotros los 5 cubanos que nosotros nos montamos, en esa misma camioneta secuestraron a un grupo de cubanos y le quitaron todo el dinero que tenían a unos venezolanos, que nosotros después hicimos ese otro camino que tuvimos que caminar, ¿sabes? Otro tramo que tuvimos que caminar, lo hicimos junto con ellos, nos dividimos ya después, más para adelante. Entonces ahí ellos nos hicieron el cuento de que los llevaron por una casa, secuestraron a los cubanos, a ellos lo dejaron, pero le quitaron todo el dinero que tenían. Pues, a esos cubanos los secuestraron, no supe más, no sé qué más pasó con ellos, no supe más nada de eso. Pero bueno, literalmente nos encontramos con esas personas, ese señor supuestamente nos iba a dejar en lo que es el retén antes de la ciudad de Oaxaca, que nunca fue así, antes de Oaxaca, pero nunca fue así. Nos quitó todo el dinero a nosotros, en el sentido de que nosotros habíamos pagado un viaje hasta cierto punto, que realmente no era ese punto. Tuvimos que caminar como 40 kilómetros más abajo del sol. Ya estábamos en una zona que era tipo como desierto, porque nosotros nos fuimos, creo que cogimos una parte que fue tipo sierra así, porque no podíamos atravesar por el otro lado, porque nos habían dicho de que era mucho más peligroso. Y entonces yo le estoy contando, caballero, más o menos lo que me voy acordando, porque yo sé que fueron más cosas y fueron más tramos y más cosas así, pero si no voy a hacer este viaje muy largo, y entonces también no tengo como que los cabos muy atados para contarles a ustedes bien las cosas. Pero con esto que le quiero decir, de que fue súper difícil ese tramo hasta ya llegar a la ciudad de Oaxaca. Cuando estuvimos en Oaxaca, ahí nos montamos en una guagua y hasta llegar en la ciudad de Oaxaca había una terminal, que era una terminal específicamente para el inmigrante, que esa terminal te montaban en unas guaguas que eran protegidas por el Estado de México, protegida de una voz de inmigración. Entonces te montaban en esa guagua y ya tú no corrías ningún tipo de peligro. Bueno, así fue. Pero en la terminal esa nunca se me olvida, había tremendo frío, porque era algo como improvisado para el inmigrante, donde no había techo ni nada. Era bajo el sereno, hacía tremendo frío. Ahí tuvimos que dormir nuevamente en cartones. Aquello lleno de gente, lleno de personas, hasta el otro día a las 7 de la mañana, por ahí, que salía la guagua nosotros hasta Ciudad de México. De ahí a Ciudad de México creo que fueron, no me acuerdo si fueron como 4 o 5 horas más. En aquella guagua, perdónenme mi dislexia, en aquella guagua había tremendo calor, nunca se me olvida, y paraba cada 5 minutos. Y bueno, ya llegamos a Ciudad de México, y de ahí en Ciudad de México, ¿sabes? Nos pusimos en el lío de, ¿sabes?, buscar la renta y tal, que al final nunca encontramos renta, porque nosotros nos fuimos por ir para allá, como decimos cubanos, y no teníamos contacto de renta ninguno. Fue caminando la Ciudad de México, preguntando a las personas por renta. Muchas personas nos miraban más porque pensaban de que nosotros, ¿sabes?, íbamos a robarle, que íbamos a hacerle algo. Y me acuerdo que nos hospedamos el primer día en un hotel, y entonces ahí al otro día en la mañana salimos a buscar, ¿sabes?, una renta, una casa grande donde pudiéramos estar todos, porque un hotel salía muy caro, todos los días estar pagando un hotel. Entonces ahí por la calle nos encontramos a una señora, no recuerdo el nombre, muy común en mí,
Pero esa señora nos invitó a su casa, caballero, sin conocernos, nos dio desayuno, nos brindó su hospitalidad. Donde quiera que estés, te lo agradezco, ¿sabes? En nombre de todas las personas que andaba conmigo, es decir, en nombre de todo mi grupo, te quiero agradecer y espero que Dios te acompañe siempre, a ti y a tu esposo. Entonces ahí no encontramos renta ninguna, caballero, porque era muy difícil, uno no conocía nada. Entonces en la misma Ciudad de México las rentas eran muy caras o no habían, tenías que irte a pueblos, ¿sabes? Pueblos cerca de lo que es la Ciudad de México. Nos fuimos para otro pueblo, ahí muy cerca de la Ciudad de México, como 1 hora. Nosotros, ubíquense, nosotros caminando pueblos y lugares que nosotros no conocíamos, nosotros preguntando, nosotros estuvimos en peligro porque nosotros literalmente le preguntábamos a las personas, usted no sabe quién está rentando una casa, personas que uno no conocía, que eso, caballeros, no lo hagan. Es súper peligroso porque si le preguntas a la persona no adecuada, las cosas pueden salir mal. Pero bueno, gracias a Dios a nosotros todo nos salió bien. Igual no conseguimos renta. Nosotros, bueno, ahí al último hotel que nosotros estuvimos ahí en un hotel que me acuerdo que pagábamos 100 pesos por persona diario. Ahí en ese hotel estábamos los 5, es decir, yo, Cristian y las otras 3 personas más, hasta que ellos consiguieron una renta en otro pueblo que quedaba a 1 hora de ese donde ellos estaban. Pero ellos no tenían cita, ellos ya tenían que esperar a estar en la Ciudad de México para hacer su registro y hacer y pedir la cita. Y entonces ya ellos consiguieron una renta en otro pueblo y ellos se fueron, pero yo y Cristian ya nos quedamos ahí porque nosotros no nos daba, ¿sabes? No nos servía irnos para otro lugar. Ya nosotros estábamos como a 6 días de la cita de nosotros y entonces nosotros nos quedamos ahí mismo hasta el día 12 de octubre que volamos para Tijuana, México, donde ahí estuvimos en casa de Marta. Martica, te queremos mucho. Y estuvimos esos 3 días a esperar la cita. Contarles de que Marta nos acogió a nosotros y Marta hoy por hoy tiene una fundación donde ella ayuda al inmigrante cubano, donde ella acoge a esas personas y los tiene en su casa, los recibe y el día de su cita ella los lleva hasta el puerto de entrada. Y pues nada, así fue todo. El día 15, 6 de la mañana, fue la cita mía y de Cristian. Fue algo súper emocionante porque ya tú decías, imagínense que usted y yo nosotros estábamos en el puerto de entrada de nosotros y a lo lejos veíamos la bandera americana. Ya cuando uno entró a la parte de la cita, ya tú veías a los oficiales con sus uniformes así bien lindos, con la bandera americana aquí puesta. Y bueno, ahí en ese lugar te tienes que esperar, te separaban los hombres para un lado, las mujeres con niños para otro. Y a esperar que te llamaran, hicieran todo tu proceso migratorio para entonces entrar a los Estados Unidos. Y bueno, ahí ya Cristian se fue, nos fuimos para el aeropuerto, donde yo ya saliendo de la cita, yo volé para Orlando. Mi mamá estaba en Orlando, la Florida, y Cristian vino para acá, para Texas, Houston. Entonces ahí ya yo estuve un tiempo con mi mamá, hasta que ya vine para acá, a vivir para acá, para Houston con Cristian. Entonces yo traté de hacerle este video lo más corto posible, ¿sabes? Lo más resumido posible. Quiero decirles que todo fue una experiencia muy bonita porque fueron muchísimas emociones. Conocí a muchísimas personas, aprendí muchas cosas porque hay que ser muy valiente para iniciar una vida de nuevo desde cero. Porque caballero, aquí se inicia desde cero. Y yo les voy a estar comentando a ustedes en otros próximos videos. Y quiero decirles que nada, si les gustó este videito, espero que le den like. Pues nada, los quiero mucho. Bye.